he planteado como tesis es básicamente los fundamentos del tipo de cambio real de equilibrio y los desalineamientos que han habido en Bolivia. La justificativa para este trabajo es básicamente que llama la atención, digamos, a quien está haciendo este trabajo, de que a partir del 2006 y obviamente hasta la fecha, la política cambiaria que nosotros hemos seguido como país ha seguido un enfoque de mantenimiento, estabilidad y obviamente regularidad en el poder adquisitivo de la moneda, de nuestra moneda, ¿no? Manteniendo una modalidad de tipo de cambio fijo o flat, como se llama comúnmente, ¿no? Este ha sido sostenido, obviamente, sin variaciones que hasta ahora atiendan ajustes transaccionales u de otro tipo, ¿no? Aunque sabemos, digamos, de que el tipo de cambio nominal es una variable importante tanto para los ajustes económicos, presupuestos o actividades económicas nacionales. También entendemos que es necesario conocer los efectos que tienen los niveles transaccionales corrientes, las expectativas de los agentes económicos, las variables que pueden ser percibidas y que solamente pueden ser percibidas, valga la redundancia, de mejor manera a través del tipo de cambio real. Ya que esta variable en particular considera las variaciones del tipo de cambio que incluyen los movimientos no solamente internos, sino también de países que actúan como socios comerciales, y esto hace que el tipo de cambio real, como se lo denomina, actúe como un termómetro, tanto para medir las relaciones competitivas externas. A priori también podría verse si realmente existe una apreciación o una depreciación de la moneda de acuerdo a la complejidad, digamos, no solamente que existe en el país, sino la complejidad que se da con los vecinos o hasta socios comerciales. Digo vecinos porque generalmente nosotros cuando nos asociamos con una economía buscamos las más cercanas como la argentina, la brasilera, la peruana, ¿no? Pero también tenemos nosotros importante relación competitiva externa con países como China, como vamos a ver más adelante en el desarrollo de la presentación, ¿no? Entonces, aquí es donde toma mucha importancia el tema del tipo de cambio real y, como indica la tesis, de equilibrio, ¿no? Buscar el tipo de cambio real de equilibrio y entender por qué se dan los desalineamientos. El documento en particular tiene 4 capítulos, como es que lo exige, digamos, la universidad, donde básicamente tenemos el primer capítulo que nos habla de los modelos determinantes del tipo de cambio real de equilibrio. Entonces empieza a ser un bosquejo, tanto, digamos, de las metodologías que ya se han desarrollado para nuestro país, como también para Sudamérica y otros países del mundo, se han identificado, digamos, ¿no?, potenciales metodologías que puedan servir para hacer nuestro análisis correspondiente y evaluar también estas metodologías en cuanto a consistencia de resultados que obtenemos entre uno y otro método. El capítulo 2, por otra parte, hace un análisis del contexto sobre los fundamentos del tipo de cambio real y de equilibrio que hemos tenido a lo largo, particularmente a lo largo de las últimas décadas, ¿no? En el estudio se separa el concepto de la hiperinflación. Entonces, luego de la hiperinflación, empezamos nosotros a hacer un análisis de la data que parte básicamente desde 1990 hasta 2019, que es con lo que contamos con los datos oficiales. En el tercer capítulo abordamos la metodología de análisis del tipo de cambio real de equilibrio y las connotaciones, identificando 5 metodologías, ¿no?, para hacer toda una evaluación de los resultados que podemos obtener con los modelos, ¿no? Estos modelos son denominados como modelos macroeconómicos estructurales, que tienen el objetivo de analizar e identificar las fluctuaciones que han habido en la actividad y el impacto que han tenido, obviamente, o que pueden haber tenido en nuestra economía. Y trata de esquematizar las variables de interés y de alguna manera también sus canales de transmisión. Aquí tenemos nosotros un poco un esquema muy resumido de los determinantes del tipo de cambio, ¿no? De los determinantes del tipo de cambio, donde vamos a toparnos con variables como, por ejemplo, los PIB comerciales, los gastos del gobierno,
los productos internos brutos a nivel también, per cápita, ¿no? Los IPC, los índices de precio, los cambios nominales, ¿no? Para llegar, obviamente, al concepto del tipo de cambio real, visto de una manera estructural y con elementos macroeconómicos, básicamente, ¿no? Nosotros vamos a ver que copulativamente se ha hecho un análisis de las distintas metodologías en el siguiente orden. Se parte con un análisis del reporte que se tiene de la paridad del poder adquisitivo bilateral o multilateral que está reportado, ¿no? por los organismos internacionales como el Banco Mundial y también por el Banco Central, por nuestro Banco Central de Bolivia. Luego que identificamos, digamos, este análisis, nos pasamos a ver qué pasaría si aplicamos particularmente el filtro de Hallby-Prescott, que nos va a permitir encontrar una tendencia suavizada del comportamiento del tipo de cambio real. Aquí ya cabe notar, digamos, de que toma mucha importancia el uso de un lambda, que para nosotros, para el caso de este estudio que está conceptualizando variaciones de orden trimestral, porque obviamente la primera aproximación que particularmente yo quise tomar fue en orden anual. Sin embargo, vimos que se vio que la data no era lo suficientemente robusta. Entonces, con datos trimestrales sí se podía tener un resultado más coherente, ¿no? El lambda que fue utilizado en este estudio ha sido el lambda propuesto por Rodríguez, que está en 71.80, si no me equivoco, luego lo verificamos, que básicamente es utilizado en muchos de los trabajos que se han desarrollado durante las últimas décadas por economistas que han presentado inclusive estudios en la revista económica del Banco Central de Bolivia. Luego de ver la tendencia suavizada y tratar de interpretar, digamos, ¿no? cómo ha sido el comportamiento del tipo de cambio real, pasamos a la metodología comportamental, como se le llama, ¿no? Que es el método BIR. El método BIR es básicamente, por sus siglas en inglés, Behavioral Equilibrium Exchange Rate. Entonces, básicamente lo que hace es ver los flujos de capitales, balanzas fiscales, la productividad, la política comercial, reservas internacionales. Entonces tiene un espectro más amplio y en definitiva, digamos, es un método econométrico, ¿no? Que es comúnmente utilizado para evaluar el comportamiento del tipo de cambio real y sus desequilibrios o sus desbalances que pueda tener, ¿no? Una vez se desarrolla el método BIR, se va a un equilibrio macroeconómico o fundamental, que se lo denomina por sus siglas en inglés método macroeconómico FIR, por sus siglas en inglés que significa Fundamental Equilibrium Exchange Rate, que básicamente trata de, al igual que el anterior, encontrar la identidad del saldo de una cuenta corriente, la salida de los capitales internacionales, el ahorro interno, la inversión interna, y básicamente trata de identificar, ¿no? Un comportamiento en el tipo de cambio, ¿no? Para finalmente concluir con el método, la modelación de sostenibilidad interna, que también utiliza cuenta corriente, activos externos netos, saldo de las cuentas comerciales, donaciones externas o remesas que se reciben en el país, y también incluye algo muy importante, la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés vigente en el medio, ¿no? Este es el cuerpo metodológico que va a sustentar el análisis del desarrollo de esta tesis. Acá nosotros ya vamos a ir abordando, dadas las restricciones que tenemos, primero en tiempo y segundo también en cantidad de slides que podíamos presentar. Entonces es customizado tanto, digamos, los datos relevantes que hay para la evaluación de cada uno de los métodos, entonces yéndome puntualmente, digamos, a los resultados obtenidos. Entonces les muestro aquí en el cuadro, para el tema del poder adquisitivo, de la paridad de poder adquisitivo del boliviano,
les muestro aquí un reporte compilado del Banco Central de Bolivia, que el último dato reportado está al 2017 y que corresponde a la ponderación de comercio internacional que tiene Bolivia, digamos, con sus pares comerciales. Y es ahí donde caigo yo con el ejemplo que les mencionaba anteriormente, de que obviamente cuando pensamos en nuestros pares comerciales o nuestros pares comerciales, lo intuitivamente lo primero que se nos viene a la cabeza son países vecinos, pero no necesariamente es esto, y esto se evidencia empíricamente, digamos, con los datos reportados con el Banco Central. Vemos que más del 50% de nuestras actividades están concentradas en países en 4 países que son China, Brasil, la zona del euro, como lo clasifica el Banco Central, y los Estados Unidos. Notemos que el único socio comercial inmediato que tenemos por términos espaciales, si vale el término, es básicamente Brasil, ¿no? Pero pare de contar hasta ahí en cuanto a representatividad importante, ¿no? Obviamente tenemos también la relación que tenemos con Argentina, con Japón, con Corea, bueno, con Canadá y con otros países, ¿no? Que básicamente aquí toma en cuenta la distribución del 100%, digamos, de nuestra masa comercial, digamos, ¿no? Nuestro comercio internacional. Ahora, compilando, lo que se trató de hacer en esta tesis en particular fue tomar el top 10 que podríamos incorporar, digamos, tanto de países vecinos como de otros países de otras latitudes, digamos, u otros continentes. Y básicamente encontramos, digamos, de que los 10 países que entrarían serían China, Japón, India, Brasil, Perú, Colombia, la zona del euro, como se lo mencionó antes, Argentina también, Bolivia, Estados Unidos y Corea del Sur. Entonces, viendo una gráfica de cómo se ha comportado durante las últimas 3 décadas el índice de tipo de cambio real reportado para estas economías, básicamente nosotros podemos ver de que existe una dispersión importante en 2 economías muy particularmente. Una es la de Brasil, que sí muestra un relativo nivel de importancia, digamos, en cuanto a lo que es nuestro comercio internacional. Y la segunda, y la más importante, como vemos en la gráfica, es Argentina. Entonces, obviamente Argentina no tiene el peso que tenía Brasil porque está aproximadamente cercano al 6%, ¿no? Cuando Brasil tiene 12%, y como dije yo anteriormente, estos 4 países, suman más del 50%, ¿no? Ahora, si bien es cierto que Argentina ha tenido fluctuaciones permanentes en su moneda, estas, como decía, no han influenciado de manera significativa, como uno creería, a priori, al tipo de cambio real de Bolivia, por esa relación que antes ya les mencionaba, ¿no? Notemos aquí, por favor, de que tomando los top 10 que les había mencionado anteriormente, este es el análisis de dispersión, digamos, y la distribución que tienen también el comportamiento, ¿no? De los tipos de cambio real que vemos nosotros, ¿no? Y básicamente Argentina muestra la mayor dispersión también en cuanto a esta relación. Bueno, luego de haber hecho un análisis un poco más cualitativo, digamos, de la información, pasamos al siguiente método, que es el método de Holdridge-Prescott. Básicamente es la descomposición del tipo de cambio real con este filtro para tratar de encontrar el componente tendencial, ¿no? Dado que este filtro nos provee esta estimación, y esta estimación es básicamente para análisis de largo plazo. Básicamente, muy particularmente en la aplicación de lo que es el tipo de cambio real de equilibrio, que para nosotros, como vemos en esta gráfica, denota básicamente tres periodos de desalineamiento bien marcados, que son primero la subvaluación que existió entre el año 94 y 95, para pasar luego a una sobrevaluación
entre los periodos 2002, 2008 al 2009 y 2014 al 2017. También